Hola a todos. Antes de nada, dar las gracias al comité organizador por permitirme un año más estar aquí en este maravilloso congreso sobre neuromarketing para poder presentarles hoy esta investigación que habla sobre el neuromarketing en los entornos digitales, un trabajo que pretende contribuir al entendimiento profundo de cómo las técnicas neurocientíficas pueden aplicarse al análisis de la interacción entre los usuarios y las interfaces digitales. Esta investigación nace de una premisa muy clara. Aunque las páginas web representan hoy uno de los principales canales de comunicación entre empresas y consumidores, y pese a la abundancia más que sobrada de estudios sobre comportamiento digital, existe una sorprendente escasez de investigaciones sistemáticas que integren los aportes del neuromarketing en este contexto. Es decir, ¿qué nos aporta el neuromarketing en el contexto de las páginas web? Por ello, nuestro objetivo ha sido desarrollar una revisión sistemática de la literatura científica que analice de forma estructurada el estado del conocimiento en torno al neuromarketing para comprender o la aplicabilidad del neuromarketing para comprender y optimizar el comportamiento del consumidor en entornos web. La revisión en sí se articula en torno a tres preguntas que guían todo el análisis. En primer lugar, buscamos identificar cuáles son los avances más relevantes en la aplicación del neuromarketing para estudiar el comportamiento del consumidor en plataformas web. En segundo lugar, pretendemos detectar cuáles son los vacíos aún no explorados o insuficientemente abordados por la literatura, y finalmente esbozar un programa de investigación futura que nos permite integrar de forma más efectiva los enfoques neurocientíficos al diseño y a la evaluación de experiencias digitales en entornos web. Para poder responder a estas preguntas, el estudio parte de una revisión sistemática, como hemos comentado, de la literatura, que sigue un enfoque metodológico sólido y estructurado. A diferencia de las revisiones tradicionales, hemos optado por una SLR de tipo framework, ya que este tipo de revisión no solamente nos permite organizar y sintetizar el conocimiento existente, sino también identificar coherencias y contradicciones en el cuerpo teórico. El marco analítico elegido fue el TCCM, propuesto por Paul y Rosado Serrano, el cual lo que hace es descomponer los estudios revisados en 4 dimensiones analíticas: la teoría, el contexto, las características y los métodos. Y esta elección, la elección de este marco TCCM, se justifica básicamente por la capacidad que tiene este marco para revelar las relaciones entre las diferentes variables y ofrecer una lectura lo más profunda y estructurada de las investigaciones analizadas. Para garantizar la trazabilidad y también la transparencia, por supuesto, de todo el proceso, la revisión adoptó el protocolo SPAR4SLR, que divide el proceso de revisión sistemática en 3 etapas. La primera, denominada Assembling, se centró en definir el dominio de estudio y recopilar el corpus documental. En este caso, el dominio se circunscribió al neuromarketing digital, más concretamente a su aplicación en contextos web. Solamente se consideraron artículos publicados en revistas académicas indexadas y sometidas a revisión por pares. Se excluyeron, por tanto, otras fuentes, como pueden ser capítulos de libro, actas, revisiones para evitar duplicaciones, etc. Las bases de datos utilizadas fueron tanto Web of Science como Scopus, que ambas son reconocidas tanto por su calidad como su aceptación internacional. La búsqueda incluyó todas las publicaciones disponibles hasta el 2 de septiembre de 2024, sin ningún tipo de restricción temporal. Y las palabras clave que se utilizaron en la búsqueda combinaron términos relacionados con la neurociencia, las respuestas neurofisiológicas y, por supuesto, el entorno web. Esta fase inicial arrojó un total de 44 artículos en Web of Science y 65 en Scopus, es decir, un total de 109 documentos. Sin embargo, como es habitual en las revisiones sistemáticas, lo que hicimos fue depurar a través de la segunda etapa del modelo, que es la etapa Arranging. En esta segunda fase se eliminaron los duplicados entre las 2 bases de datos, aquellos artículos irrelevantes para el corpus de estudio, es decir, artículos que no se centraban en las páginas web, sino que abordaban otros aspectos del ámbito digital, y publicaciones en idiomas distintos al inglés, aplicando por tanto, unos criterios de exclusión que nos permitió depurar la base de datos inicial de tal forma que la muestra final quedó compuesta por 40 artículos científicos, todos ellos sometidos a una codificación manual que aplicamos siguiendo el marco TCCM. Para asegurar toda la validez de la codificación, lo que hicimos fue una doble verificación manual para asegurarnos de que efectivamente los artículos que habíamos filtrado se correspondían con el objeto de estudio
que estábamos buscando analizar en esta investigación. La tercera y última fase del protocolo SPAR, pues lo que hicimos fue analizar cada uno de estos contenidos aplicando, como decía antes, el marco TCCM. En esta fase examinamos los fundamentos teóricos y metodológicos de cada una de las investigaciones, también identificamos tendencias comunes, vacíos, propuestas conceptuales emergentes. Para facilitar la comparación y el análisis cruzado de los resultados, lo que hicimos fue construir matrices y tablas que resumían para cada uno de los estudios los objetivos, las teorías, la metodología, los sectores de aplicación y los principales hallazgos. Este análisis permitió también clasificar las técnicas de neuromarketing utilizadas, es decir, identificar en qué artículos se utilizaba qué tipo de técnica neurocientífica y también en qué contextos, sectores empresariales en este caso, se aplicaban los diferentes estudios. En cuanto a los resultados, bueno, un aspecto particularmente llamativo que nos llamó la atención es que la mayoría de los estudios analizados lo que evidencian son metodologías mixtas, donde los datos cuantitativos clásicos se enriquecen con datos fisiológicos o neurocognitivos. Fueron muy poquitas las investigaciones que toda la metodología se basaba íntegramente en el neuromarketing. Además, las metodologías que vimos o que descubrimos en los artículos contemplaban no solamente técnicas de tipo experimental, sino también técnicas estadísticas avanzadas, por ejemplo, ANOVAs o regresiones múltiples, análisis de correlación, no paramétricas, por ejemplo, e incluso aprendizaje automático, que se estaban utilizando cada vez más para complementar el neuromarketing. En cualquier caso, además de esto, también descubrimos que de forma generalizada se observa una predominancia de enfoques cuantitativos, con muy escasa presencia de metodologías cualitativas o interpretativas. ¿Esto qué nos da a entender? Bueno, limita, en nuestro juicio, la comprensión profunda de las experiencias subjetivas de los usuarios. Además, la mayoría de los estudios se basaban en experimentos de corta duración, lo que también detectamos que impedía captar respuestas emocionales sostenidas o cambios de comportamiento a largo plazo. También desde el punto de vista metodológico detectamos una baja integración entre técnicas neurofisiológicas, es decir, raramente se combinaban de forma sincrónica herramientas dentro del neuromarketing como el EEG o el eye tracking o el GSR, lo que también nos da a entender que reduce la capacidad para correlacionar diferentes variables que son capaces de medir las diferentes técnicas neurocientíficas. En cuanto a más resultados, también destacamos una notable concentración de estudios que aplican el neuromarketing al análisis del diseño visual y la atención del usuario, desde el punto de vista temático. Las teorías más utilizadas fueron la teoría de la atención visual, la teoría de la carga cognitiva y los enfoques UX. A partir de estas teorías, los estudios han demostrado que factores como la disposición de los elementos en la pantalla, el uso del color o el dinamismo influyen decisivamente en el comportamiento del consumidor en el entorno web. Pero también se identificaron carencias teóricas importantes, como por ejemplo la escasa exploración de enfoques emocionales o la falta de articulación con teorías emergentes como la computación afectiva o la neuroplasticidad. Desde el punto de vista de las características, se evidenció un predominio de variables relacionadas con la atención visual, como es lógico. La duración de las fijaciones, los movimientos sacádicos, áreas de interés, revisitas. Estas variables se utilizaban habitualmente en las investigaciones analizadas en combinación con herramientas de seguimiento ocular para mapear el recorrido atencional de los usuarios en los entornos web. Los estudios también consideraron otras medidas neurofisiológicas como los patrones de activación cerebral o los cambios en la conductancia de la piel y también se han incluido o se han detectado variables de resultado como la intención de compra, la satisfacción del usuario o la percepción de marca, permitiendo también de esta forma establecer vínculos entre los procesos, entre las variables atencionales, puramente atencionales, y las de comportamiento del consumo. En cuanto al contexto de aplicación, el neuromarketing ha demostrado a través de los estudios que hemos analizado una gran versatilidad. Se han analizado dentro de los entornos web, sectores tan diversos como la banca online, el turismo, la moda, la automoción, la alimentación o incluso la educación. No obstante, también se identifican vacíos importantes, especialmente en sectores emergentes, como por ejemplo la salud digital, la energía o incluso el sector del lujo.
Al mismo tiempo, la mayoría de los estudios se concentran en países europeos y asiáticos. Se dejan de lado regiones que pueden ser también claves, como por ejemplo América Latina o incluso más allá África, donde bueno, pues las condiciones culturales, económicas y tecnológicas también podrían generar unos patrones atencionales y emocionales diferentes. Básicamente, esta revisión nos ha permitido mapear el estado actual del conocimiento y detectar un poco dónde están los focos de análisis, tanto geográficamente como temáticamente, incluso desde el punto de vista de las variables, pero también nos ha permitido detectar lagunas o variables que no se han analizado con suficiente interés, de tal forma que podemos proponer a través de estos descubrimientos una agenda de investigación futura que nos permite cubrir pues la integración, por ejemplo, sincrónica de múltiples técnicas neurocientíficas, la incorporación de perspectivas teóricas emergentes, el análisis longitudinal o la inclusión de poblaciones más diversas y contextos no explorados. La aplicación, además, de metodologías más inclusivas, éticas, holísticas, no solamente enriquecería lo que ahora mismo tenemos en el campo del neuromarketing aplicado a las páginas web, sino que también permitiría ayudar a las empresas a diseñar plataformas digitales mucho más humanas, mucho más accesibles y mucho más emocionalmente inteligentes. Bueno, esperamos sinceramente que estos resultados os hayan por lo menos contextualizado para sentar unas bases para una nueva etapa en el estudio del comportamiento digital, en el que bueno, el neuromarketing nos pueda ayudar a que el usuario no solamente sea entendido como un nodo de datos, sino como una persona compleja cuyas decisiones están guiadas por procesos cognitivos, emocionales, sociales, que para comprenderlas en profundidad, pues es necesario este tipo de herramientas neurocientíficas cada vez más. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta que tengáis. Un saludo.